Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 12 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Ya estamos con los siguientes panelistas de este día jueves. Emilia Schneider de Comunes. ¿Cómo estás, Emilia? Hola, muy bien. ¿Y tú, Fernando? Muy bien, gracias. Y también con Felipe Lyon de la Fundación Jaime Guzmán. Felipe, ¿qué tal? Hola, Fernando. Muy bien. ¿Viste que Emmanuel Macron se contagió de coronavirus? Así es. Sí, ¿qué me dices tú? Ya, ¿qué número de mandatario es? Porque, a ver, Boris Johnson tuvo, Trump tuvo, Bolsonaro tuvo. Sí, no he escuchado más que esos, pero deben haber más. Sí, deben haber algunos que no contaron, yo creo. Sí. Algunos que no tuvo tantos síntomas, porque sí, en el fondo se habían quedado encerrados, me imagino, estoy especulando en realidad, pero... Bueno, vamos a tener durante cualquier tiempo, cantidad de tiempo creo yo, noticias de todo el proceso vacunatorio. En términos, ustedes que son mucho más jóvenes que yo, en términos etarios, ¿sienten ustedes que, por ejemplo, la gente más joven está llana a vacunarse o hay disidencias notorias también? Yo lo planteo y lo he dicho varias veces porque hace 40 o 50 años los planes de vacunación, además de ser obligatorios, muchos de ellos, te sancionaban si es que acaso no te vacunabas. No eran puestos en duda. Hoy día hay toda una discusión pública, hay gente antivacuna, hay fake news. Un diputado de la República, Gonzalo Fuenzaleda, dice que no está todo lo suficientemente testeado y él no se la va a poner. ¿Cómo ven ustedes ese proceso? Porque es uno de los procesos comunicacionales más importantes cuando tú tienes una situación como la que estamos viviendo. Sí, yo no sé si Felipe iba a hablar. Dale, Emilia, dale. Sí, yo creo que de todas maneras, sí, sin duda hay un movimiento antivacuna, sin duda hay sospecha también respecto a la vacuna, yo creo que es parte también de este proceso. No creo hoy día que ni en la juventud ni en ninguna franja como etaria o franja de la sociedad haya realmente un movimiento masivo en contra de la vacunación. Yo creo que siempre hay como incertidumbre, pero yo creo que este movimiento antivacuna, así más que tener muchos adherentes, es una cuestión, un fenómeno de redes sociales. Yo creo que mucha gente hoy día está dispuesta y está esperando a que llegue una vacuna. Ahí yo creo que también el gobierno tiene que, ejercer un rol educativo, a diferencia de lo que ha llevado hasta ahora, que es siempre información bien confusa respecto a la pandemia. Aquí tiene que haber un rol educativo clave para que esta vacunación sea con éxito, en términos de plazo, en términos de efecto, en términos de cuáles son las contraindicaciones, etcétera. Pero yo no creo que hoy día haya un movimiento tan grande en contra de la vacuna, solo que creo que efectivamente hay mucha incertidumbre porque estamos enfrentando un momento muy, muy complejo. Y también yo creo que hay incertidumbre respecto a cómo se va a implementar esto en un país que tiene tan desmembrado, tan precarizado su sistema de salud pública, y que justamente se ha generado mucha desconfianza también en las instituciones, en particular el Ministerio de Salud, por todo lo que ha pasado en el último tiempo, a propósito también de que salió el informe de la Comisión Investigadora del COVID. Entonces yo creo que por ahí va la cosa. No creo que haya un movimiento sólido y amplio antivacuna. Y esto tiene que ser una tarea fundamental para salir adelante de esta situación. Sí, yo creo que en esto tenemos bastante acuerdo con la Emilia y espero que este sea uno de los puntos donde todo el mundo razonable se una para, obviamente, exigiendo cosas, pero al mismo tiempo transmitiendo un mensaje más o menos de unidad en cuanto a la importancia que tiene este tema. Yo creo que las sospechas, yo creo que hay que separar la paja del trigo, porque estamos en un contexto que hay un movimiento antivacuna hace un tiempo, que yo creo que responde a otras cosas,
yo no quiero súper respetar la postura de esa gente, digamos, no lo quiero ridiculizar, pero en el fondo, como decía Emilia, el mundo antivacuna, así como de por sí, independiente de la pandemia, es un fenómeno que se gatilla también sobre todo por las redes sociales, así como volvió el terraplanismo, digamos. O sea, insisto, sin querer ridiculizar a la antivacuna, pero en el fondo hoy día en redes sociales se encuentran toda la gente que uno pensaba que ya no... o sea, en el fondo, posturas que uno creía que no existían, y eso de por sí no tiene nada de malo, pero muchas veces también magnifica y nos hace, en el fondo, tener una visión desproporcionada de la realidad, digamos, de la cantidad de gente que en realidad tiene problemas de fondo, digamos, con las vacunas. Y yo creo que, y respecto a este caso en particular, por eso separo la baja del trigo, digamos, yo pienso que el movimiento antivacuna, insisto, es un movimiento más bien residual, digamos, de un grupo de gente que está todo en su derecho, digamos, de sospechar, pero que yo creo que no tiene mucho asidero en la ciencia. Ahora, respecto de esta vacuna, yo creo que sí es lógico que haya que la ciudadanía se pregunte un poco más y sospeche un poco más, porque ha sido un año traumático para todo el mundo. O sea, la pandemia nos ha tenido encerrados mucho tiempo, nos ha hecho cuestionarnos un montón de cosas, y este es un fenómeno que además en Chile, bueno, y en muchas partes del mundo ha sido acompañado, como dice Emilia, de una crisis institucional y de confianza. Entonces, yo creo que no es raro que hayan mayores preguntas hacia esta vacuna, por el momento, en el fondo, por todo lo que ha pasado este año. Ahora, yo creo que independiente de eso, entendiendo que además este es un contexto donde todo avance es positivo, creo que tenemos que, insisto, tener un mensaje de unidad en cuanto a que esto tiene que ser, y confiar, digamos, al menos en el Instituto de Salud Pública y en los científicos que han estado, digamos, asesorando al Ministerio de Salud y al gobierno en esto, porque ahí yo creo que están más o menos representadas todas las sensibilidades, o sea, como que no hay mucho espacio para sospecha, creo yo, ahí, y confiar al menos en eso para, en el fondo, poder intentar frenar un poco esta cuestión. Si al final sabemos que la vacuna probablemente no va a ser la solución, la panacea en el corto plazo, pero sí va a ser un avance. Insisto, creo que ahí todos tenemos un rol. Obviamente, como dice Miguel, el primer rol lo tiene el gobierno, lo tiene el Ministerio de Salud, lo tienen el Colegio de Médicos, y bueno, y todos los científicos que han estado involucrados, los asesores, etcétera. Yo creo que todos tienen que tener un mensaje de unidad al respecto, pero también yo creo que todos nosotros que tenemos algo de influencia en algún lugar deberíamos también empujar por el mismo lado, independiente de que exijamos cosas también, digamos. Yo creo que eso va por cuerda separada. Sí, bueno, el proceso de vacunación ya fue anunciado por el presidente, 20.000 dosis, o sea, abarcan a 10.000 personas, cada persona recibe 2 dosis, y va a ser establecido a trabajadores de la salud primero, después a las personas que sean adultos mayores o que tengan algún tipo de condiciones previas, y bueno, finalmente vamos a terminar con la vacunación. Ese proceso se puede hablar cualquier cantidad, pero la dinámica de estas situaciones siempre se ven después en la práctica por variables que muchas veces los países como el nuestro no controlan. La capacidad de producción, por ejemplo, que de pronto se cree que porque se descubrió la vacuna, automáticamente tú vas a tener 14.000 millones de vacunas disponibles para toda la población del planeta, y eso no es así. Entonces, pero me parece bien que esta cosa se ordene, se haya comenzado, y quería volver atrás a alguna de las cosas que están ocurriendo mientras todo este tema se desenvuelve. Por ejemplo, ya tenemos escaños reservados para pueblos originarios, que se transformó en un acuerdo para que fueran estas personas dentro de los 155 constitucionalistas convencionales. Faltan todavía un par de cosas que tienen que ver con situaciones de independientes y otro tipo, pero ya me parece que está bastante más allanado
el camino para la Convención Constitucional, Emilia y Felipe. Sí, yo solo quería hacer un comentario del tema anterior, solo para cerrar y abordar lo que planteaba ahora Fernando, es que creo que también respecto a esta situación de la adquisición de los países de las vacunas, también hay que tener un criterio como más internacional de visión colectiva. Yo creo que ahí Fernando lo deslizaba, ¿no? Hay varios países, entre ellos Chile, que efectivamente adquieren una gran cantidad de vacunas, que van a poder, digamos, cumplir el 100% de su población, etcétera, o el 100% de su población de riesgo, pero también hay muchos países más grandes que empiezan a acaparar vacunas y empiezan la especulación, el lucro, y yo creo que es una cuestión que no puede pasar. La OMS lo dijo en su momento, y algunos países también. Ahora hay que tener una visión colectiva para salir adelante como humanidad de esta situación, y no puede darse una guerra comercial a partir de la vacuna. Creo que sería sería profundizar la visión que nos lleva hoy día a tener un mundo en crisis sanitaria, en crisis socioambiental, y que es la lógica finalmente del modelo que queremos cambiar con el proceso constituyente, ¿no? Un modelo individualista, competitivo, con el mercado en el centro. Y sobre lo que comentaba, digamos, con el mercado en el centro en vez de la vida y la dignidad, ¿no? Y respecto a lo que comentaba Fernando sobre la convención, sí, yo creo que hoy día está mucho más allanado el camino. Efectivamente, gracias a la presión de organizaciones se ha ampliado la participación, se ha democratizado el proceso constituyente, pero yo creo que no hay que dejar de mencionar que el acuerdo al que se llega respecto a los escaños reservados, primero, como se votó por separado, deja fuera a el cupo, digamos, afrodescendiente, y por eso la derecha insistió en votarlo por separado, para poder rechazarlo. Además, el acuerdo de la comisión mixta, finalmente, si bien es un acuerdo histórico, hay que valorarlo, los diputados y los parlamentarios tenían que aprobarlo. Es lamentable cómo en la discusión la derecha mostró una visión muy racista de la sociedad, y finalmente en el acuerdo no se termina escuchando lo que eran las demandas y las posiciones de los pueblos indígenas. Y eso incluso contraviene el convenio de la OIT, ¿no? El 169, de escuchar a los pueblos indígenas respecto a políticas que involucren su reconocimiento, su autodeterminación, ¿no? Y en este caso, lamentablemente, son cupos intranumerarios, que además restan cupos a otros distritos, y además se va a regir por los registros de la CONADI, cuando lo que aquí se estaba demandando era mucho menos burocrático, y que era el criterio de autoidentificación para poder participar de las elecciones, digamos, en el voto indígena. Entonces, sí, yo creo que ahí hay un problema. Y es que finalmente es lo que genera la crisis política en Chile, ¿no? Que hasta qué punto los grupos de la sociedad pueden participar en la toma de decisiones, pueden ser escuchados. Yo creo que ahí está la pregunta que nos tenemos que hacer para la democracia de aquí en adelante. Sí, Felipe. Sí, yo comento, agrego dos cositas. Respecto a lo último que dijo Emilia de las vacunas, del tema de vacunas, yo creo que también ahí hay que hacer una evaluación crítica del rol que están teniendo las organizaciones internacionales y la OMS en particular, porque finalmente, yo sí creo que tiene que existir una sociedad global, pero que cuando existe en serio, digamos. Yo creo que hay que distinguir entre esta idea de que todos nos rascamos con nuestra propia uña, que al final termina perjudicando obviamente a los países menos poderosos, pero de la lógica de tengamos una sociedad global, pero donde también al final los que van a ser los mismos, y se pierde soberanía. Entonces como que tiene que haber una cosa más equilibrada, y yo creo que en general todas las organizaciones internacionales en general están un poco al debe también en esta pasada, en general con la pandemia, creo yo, no han demostrado mucha utilidad más allá de en el fondo llevar los números y cosas como esas. Pero al final, justamente, si es que al final cuando sale la vacuna, el país con más lucas se las va a llevar todas, uno dice, escucha, ¿cuál es la lógica entonces de la sociedad internacional, por así decirlo? Y bueno, respecto de lo otro, yo lo miro con ojos más positivos, parece, porque la semana pasada hablábamos justamente de la necesidad de dar señales de que se puede llegar a acuerdo, y de que aunque haya posturas divergentes, todos puedan en el fondo ceder un poco para llegar a un acuerdo en determinados temas, y esta es una demostración de eso. Obviamente
lo que resulta al final probablemente no es lo que nadie planteó inicialmente, pero es una cosa intermedia. A mí me parece que está bien, que, o sea, aparte de una cosa previa, para mí en principio, yo lo dije varias veces, el tema de los escaños reservados me produce un ruido porque, así, hablando en abstracto, ¿cierto? Porque al final pelea un poco con la idea de la democracia representativa, en la que al final entre todos nos podemos representar, digamos, todos somos iguales y por tanto yo puedo representar a alguien aunque no sea de su misma etnia y viceversa, o si es hombre, si es mujer, etcétera. Pero independiente de eso, yo creo que uno puede entender que hay un tema simbólico, hay un tema también de deuda histórica, por así decirlo, con determinados pueblos en Chile, y que eso se puede reconocer de esta forma. Así que yo creo que en ese sentido está bien, y me parece que también está bien que se haga dentro de el número de escaños que estaba contemplado en el acuerdo, porque al final también se dan señales equivocadas si empezamos a aumentar el número de escaños o a cambiar reglas fundamentales que no son las que se aprobaron ni al momento de firmar el acuerdo de noviembre del año pasado, ni al momento de aprobarse el plebiscito como se aprobó. Entonces, creo que es importante también mantener ese tipo de lógica. Y respecto al tema de la autoidentificación que decía Emilia, yo creo que ese es un tema que igual es complejo. O sea, parece que nadie quiere más burocracia, pero hay que reconocer también que la sola autoidentificación también tiene a veces algunos problemas, digamos, y me parece que la discusión que se dio dentro de todo fue bastante, se dio dentro del respeto del diálogo democrático y se llegó a esa solución que puede no ser la que a ninguno le gusta en un 100%, pero me parece que avanza en el camino correcto y ojalá pueda aprobarse, digamos, para seguir adelante ya con el reglamento de la convención y todo lo que venga, porque para mí es una señal positiva, que se demuestre que nos podemos poner de acuerdo y podemos sacar adelante temas aunque el ambiente esté álgido, aunque estemos en la crisis política de la que hablamos siempre, etcétera, etcétera, etcétera. A diferencia de muchos otros temas donde no se ha podido. Sí, yo creo que de alguna manera esto demuestra que el problema no es la posibilidad o no de llegar a acuerdos. Siempre se ha podido llegar a acuerdos. Este proceso constituyente parte con un acuerdo, críticas más, críticas menos. Aquí yo creo que la pregunta es con quién se llega a acuerdos y de qué manera se llega a acuerdos. Y por eso yo creo que no hay nada más democrático que empezar a discutir cuestiones como la paridad, los escaños reservados, porque en el fondo es la pregunta a futuro de la democracia, porque hoy día tenemos una situación crítica institucional, crítica de nuestra democracia, y yo creo que eso se soluciona con más democracia, y por eso voy a la pregunta de con quién se llega a los acuerdos, porque quienes llegaron a los acuerdos fueron parlamentarias de oposición y oficialismo, sobre todo senadores, etcétera, que, bueno, ahí sabemos que no están representados todos los sectores, o sea, que, digamos, no están representados en igual cantidad de escaños todos los sectores políticos, bueno, ahí la elección, etcétera, pero finalmente no es que quede un punto intermedio. Las posiciones de los pueblos indígenas y sus representantes fueron totalmente desoídas. No hay un punto intermedio. Yo creo que es muy valorable que tengamos escaños reservados. No quiero mirarlo de manera negativa. Pero también creo que es necesario que miremos en perspectiva esta discusión. Porque esta discusión respecto a los escaños reservados, los pueblos indígenas querían darla antes del plebiscito, justamente para dar esta discusión respecto a si eran escaños supranumerarios o intranumerarios, porque sabían que los sectores que se iban a oponer a estas cuestiones, como bien señala Felipe, dicen, no, bueno, es que el acuerdo ya está firmado y ya se hizo el plebiscito. Pero quien trabó la discusión de los escaños reservados antes del plebiscito son parlamentarios de Renovación Nacional y del oficialismo en general. Y eso se venía insistiendo hace mucho tiempo, porque justamente los pueblos indígenas querían ir a votar al plebiscito con certeza de cuál iba a ser su representación, y eso no se hizo. Y también tenemos que ver, insisto, no quiero ser la que ve lo negativo en todo, yo valoro que estas cuestiones que pusimos en el debate, desde quienes creíamos en el proceso constituyente, desde quienes creíamos en que esto tenía que ser democrático participativo, es bacán y es buenísimo que avance. Pero no miremos solamente el vaso medio lleno y veamos cómo llegamos a la situación en la que estamos hoy día, porque si hoy día se está discutiendo, no es porque, se nos pasó, estábamos muy ocupados en otras cosas, esta discusión se trabó.
y esta discusión tenía que darse antes. Y respecto al problema de la autoidentificación, yo no veo realmente gran problemática. Yo no creo que se iba a generar gente que falseara ser de un pueblo indígena. Y lo digo porque esta misma suspicacia con, oye, pero ¿cómo no va a haber un ente externo fiscalizando la identidad de las personas? Se dio cuando se hablaba de la ley de identidad de género, y se hablaba de que no, aquí gente, y el presidente, de hecho, una vez dijo, no me acuerdo quién, que las personas iban a hacer cambios de género para jubilar antes. Y nadie en el mundo o sea, es muy improbable que una persona falsee ser de un pueblo indígena, o falsee ser una persona trans, o falsee ser parte de cualquier grupo vulnerado y oprimido en la población, porque no es ningún chiste. Entonces a mí no me parece tan problemática la autoidentificación, la verdad. Pero mi principal punto era el anterior, que aquí también miremos en perspectiva la discusión y cómo llegamos a estarla dando hoy día. Sí, ahora hay un punto que planteó Felipe que me gustaría, y te lo voy a tratar de rebatir directamente, en el sentido de que, por definición, que haya escaños reservados o que haya una ley de cuota implica, por definición, que no se percibe que todos son iguales a la hora de buscar representación electoral. Si no, tú no necesitarías pegar un empujón a que haya más mujeres que se presenten como candidatas, o a que haya una representación mínima de pueblos originarios. La historia política distribuye poder y distribuye privilegios no de manera pareja, sino de acuerdo a correlaciones de fuerzas del país, y a correlaciones de fuerza económica o correlaciones de fuerza política, a situaciones que han pasado y que han generado distribuciones anómalas. Y cuando de pronto eso llega a un instante en que uno se da cuenta que las personas que son electas siempre tienen una alta probabilidad de ser los mismos y de los mismos sectores, bueno, el país tiene a veces, y muchos países lo han hecho, tiene un acto de, llamémoslo así, de alguna forma de recuperación del espíritu original de la democracia, y cede los que tienen determinados privilegios para beneficio de otros. Esas son las leyes de cuota, esos son los escaños reservados a los pueblos originarios. Totalmente. Y por lo tanto no es una cosa que tenga que ver con que por el solo hecho de que tú cumplas 18 años estás en igualdad de condiciones que cualquier otro de ser electo, porque no es así. Sí, o sea, bueno, para que se entienda bien mi punto, Fernando, yo creo que, o sea, yo no creo en la, ¿cómo se llama?, en la ilusión liberal de que todos somos iguales. O sea, sí, todos somos iguales, pero en la teoría, pero en los hechos sabemos que es un deber ser. Claro, todos nacemos libres, igual en dignidad de derechos, pero sabemos que en la práctica eso no se da de manera tan correcta. Yo creo que estamos todos de acuerdo con eso. Y yo también creo que es recomendable en muchos momentos corregir, hacer correcciones, digamos, estructurales para fomentar, digamos, una igualdad material más real, ¿cierto? O sea, yo no tengo problemas con eso. De hecho, por ejemplo, la ley, no sé, no me acuerdo exactamente el nombre que tuvo, la ley de cuotas de la elección pasada, digamos, pero esta idea de tener, por ejemplo, igual número de hombres y mujeres en las listas, me parece que es una cuestión, obviamente siempre es debatible, pero me parece que es razonable, porque en el fondo lo que está haciendo es fomentar un hecho, digamos. Está fomentando que haya más participación de las mujeres en la política, está fomentando el liderazgo femenino, digamos, que también es súper necesario y que ha sido opacado por un montón de razones históricas en Chile y en el mundo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Mi punto es otro, es que objetivamente hay un punto donde esa frontera se puede empezar a traspasar, y yo creo que es importante dar la campanada alerta. Porque, por ejemplo, las cuotas que van a haber en esta elección de constituyentes, que son posteriores a la votación, ya son diferentes. Porque ya no es solamente que se exija, en el fondo, que se exija, digamos, tener 50-50 en las listas, sino que ahora también en el resultado. Y eso implica que van a salir personas que no fueron las mayorías y que van a bajarse personas que sí fueron mayoría, y eso puede perjudicar incluso a mujeres. Entonces,
No perjudicar la paridad. Ojo, no difundas noticias falsas. Eso se discutió para que no afectara la paridad. Ojo, no desinformar. No, pero es que no hay información falsa. Si es que en un lugar... información falsa. Ganan en más, todo caso, perdona, Felipe. Superan la cuota, tendrían que alguna mujer dejarle el paso al hombre que viene después. Eso sí va a pasar. El tema, no sabemos qué va a pasar en cada distrito, pero en el fondo tiene que haber una cuota que es la más 40, ¿cierto? Yo no estoy diciendo que necesariamente eso vaya a ser la destrucción democrática del país. Digo que tengamos ojo con estas discusiones, porque justamente la base de la democracia representativa se sostiene en que nos podemos representar los unos a los otros sin importar de dónde venimos, quiénes somos, y nuestra raza, digamos, ni cualquier otra cosa. Entonces, entiendo que en la práctica hay muchas correcciones de desigualdad que hay que hacer, yo estoy de acuerdo. Pero yo creo que también es importante, dado ese debate, a mí me parece que las correcciones que hace la paridad post-voto ya me parece que superan esa barrera. Me parece que lo superan, digamos, y ojalá esté equivocado, digamos, y no pase, pero puede pasar, y creo que igual es importante marcarlo. ¿Ya? Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo. Me parece que una cosa es reservar los escaños, ok, otra cosa era, pero igual va a haber participación democrática, igual se van a elegir esos miembros. Entonces uno dice, ya, ahí está, en el fondo hay una cuestión más equilibrada. Pero creo que es importante hacer el punto, porque para no caer, digamos, ya en la lógica más corporativista de, solamente los católicos pueden representar a los católicos, solamente las mujeres pueden representar a las mujeres, solamente, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso creo que va en contra, digamos, de la lógica democrática en la que estamos viviendo. Yo puedo estar de acuerdo en montones de cosas contigo en eso, Felipe, pero a mí me parece que una gente que no tuvo ni un problema en aceptar el sistema binominal, donde alguien podía sacar 15.000 votos más que otro y terminar perdiendo, y nunca jamás hayan dicho, pero ni una sola palabra de cómo se mete la mano en la urna y de la injusticia del sistema hoy día, pero están súper pendientes. Todos tienen correcciones así. Yo no voy a defender el binominal, pero el de hoy día también tiene problemas parecidos, digamos. O sea, por supuesto. Tiene los problemas de... Por supuesto, por eso es que lo que importa es la voluntad que uno tenga porque tú estás haciendo un desprendimiento, y en eso te encuentro razón, Felipe. El país está haciendo un desprendimiento en favor de quienes no tienen la posibilidad normal de poder obtener escaños representativos, por las razones que mencionábamos antes, tanto mujeres como, por ejemplo, en pueblos originarios. Pero eso es un desprendimiento que se hace entendiendo que lo que se busca es una mayor representatividad, digamos. Yo estoy muy de acuerdo con... perdón, Fernando. Sí, es que tengo que cortar porque nos pasamos un poco. Ya estamos en la hora. Así que bueno. Conversamos la próxima semana, Felipe. Gracias, y gracias, Emilia. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Chao. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.